Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. Hoy veremos la segunda parte del uso de FlexPD aplicado al cálculo de placas planas en coordenadas cartesianas. Vamos a hacer un ejemplo que consiste en una placa cuadrada de 4 metros de lado con 15 centímetros de espesor, simplemente apoyada en los 4 bordes y que tiene una carga parcial de 5 kN por metro cuadrado en el lado izquierdo y de 2 kN por metro cuadrado en el lado derecho, y esta zona está dividida por una pared que no apoya sobre una viga sino que apoya directamente sobre la placa. Vamos a ver cómo desarrollamos el ejemplo. Para considerar las condiciones de borde, entonces comenzamos por los materiales. Vamos a considerar que la placa está construida de hormigón, que tiene un módulo de elasticidad de 2 por 10 a la 7 kilopascales, un módulo de Poisson de 0,15 y que su peso específico es de 24 kN por metro cúbico. Como habrán observado, vamos a utilizar los kilonewton como unidades de fuerza y los metros como unidades de longitud. Respecto de los pesos específicos y las sobrecargas a aplicar sobre la placa, los vamos a extraer del reglamento CIRSOC 101, que es el reglamento que rige a las construcciones de hormigón armado y metálicas en la República Argentina. Este reglamento, en este caso particular, se refiere a las cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios. Se pueden descargar estos reglamentos desde la página del INTI, inti.gov.ar. En la sección de reglamentos están los PDF. En particular, vamos a ver, respecto de los pesos específicos, vamos a considerar que la pared está construida de mampostería, vamos a considerar sin revoque, y es una mampostería de ladrillos o bloques cerámicos huecos, con porcentaje de huecos entre 25 y 50%. Eso da un peso específico de 15 kN por metro cúbico. Respecto de las sobrecargas, hay una tabla que, de acuerdo a si se trata de un edificio de viviendas u otro tipo de edificios, se establece, depende del uso que va a tener la placa, se establece cuál es la sobrecarga mínima que hay que agregar al peso propio de la placa. En este caso, si usamos que una parte de la placa va a ser una azotea accesible, vamos a poner entonces la sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado. Y si el otro sector de la placa va a ser el suelo de un archivo, vamos a colocar una sobrecarga de 5 kN por metro cuadrado. Entonces, de esta manera vamos a tener las sobrecargas de azotea accesible, 2 kN por metro cuadrado en un sector de la placa, y del otro lado un archivo con una carga de 5 kN por metro cuadrado dividido por una pared de mampostería, ambas zonas, la mampostería con un peso específico de 15 kN por metro cúbico. Vamos a ver entonces cómo computar ahora la carga de la mampostería sobre la placa. Para hacer ese cálculo vamos a tener en cuenta que el espesor de la pared es 0,2 metros y la longitud ocupa todo el largo, digamos, del lado, sería 4 metros. El volumen entonces multiplicando estas tres cantidades me da que es 1,92 metros cúbicos. De la tabla yo he extraído que tiene un peso específico de 15 kN por metro cúbico, de tal manera entonces que la carga total será 15 kN por metro cúbico por 1,92 metros cúbicos, me va a dar una carga de 28,8 kN. Depende de cómo yo vaya a calcular la placa, necesito expresar esta carga de dos maneras distintas. Si voy a utilizar las tablas de bares, voy a tener que calcular cuánto vale la carga lineal repartida. En este caso serán los 28,8 kN, que es la carga total, dividida en la longitud, que serían 4 metros, y de esa manera tendría una carga de 7,2 kN por metro. En el caso de flex, yo necesito obtener cuál es la tensión que está actuando sobre la superficie de la placa. En este caso, la superficie de contacto
tiene un ancho de 0,2 metros y tiene una longitud de 4 metros. De tal manera entonces que la carga total, 28,8, la tendré que dividir por 0,2 y después por 4, es decir que a 28,8 lo tendré que dividir por 0,8, lo que me da 36 kN por metro cuadrado, que esa será la tensión que utilizaré dentro de Flex. Aquí está el ejemplo de cómo se podría calcular utilizando las tablas de bares. Entonces, en la tabla 1.111 de la página 298 del libro de bares, tiene la tabla que yo necesito para calcular a la placa en el caso de considerar la carga de la pared que estaría actuando aquí al medio. Y la tengo que poner como carga distribuida, que es lo que vimos antes. Es decir, ese valor de la carga distribuida, de acuerdo a lo que vimos, esa carga Q será entonces 7,2 kN por metro, que yo introduciría entonces dentro del factor de multiplicación, de tal manera entonces que este factor de multiplicación sería Q por A, 7,2 por 4 serían los 28,8 que aparecen aquí, kilonewton por metro sobre metro. Esta tabla entonces me da para un determinado módulo de Poisson, que en este caso es 0,15, y una determinada proporción, A sobre B, en este caso A sobre B vale 1, ¿sí? Me da distintos valores del momento en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4 y el punto 5. Como la carga está colocada en el centro, esto es simétrico hacia el otro lado. Entonces me da esos valores mx1, mx2, x3, x4, x5 y también me da mi1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos los coeficientes, aquí tenemos los factores de multiplicación y aquí serían los valores que corresponderían para esta carga aplicada como la pared, digamos, en el centro de la placa. También la tabla 1.60b de la página 180 me permite calcular cuando tengo una carga parcial, en este caso hasta la mitad de la placa, aplicada de un lado y del otro. En este caso, ¿cómo lo podría resolver? Bueno, yo podría calcular, superponer efectos, ¿no? Es decir, podría calcular una placa simplemente apoyada en los bordes con la carga del peso propio más 2 kN por metro, por ejemplo, y a eso sumarle esta placa con una carga parcial de 3 kN por metro, de tal manera que en esta zona me quedaría los 3 más los 2 que tenía de antes, 5 kN por metro, que es la sobrecarga total que tiene actuando. Esa sería una opción. En este caso está realizado el ejemplo con los 5 kN por metro directamente. Entonces el factor de carga, como yo sé, son 5 kN por metro multiplicado por 4 al cuadrado, 16, me dan los 80 kN por metro que aparecen en el factor de multiplicación. De vuelta, entramos a la tabla con la relación B sobre A, en este caso es 1, ¿sí? Y la tabla me entrega momentos en el punto central 1, en el punto 2, que está ubicado 1/8 hacia el lado de la carga. Después tenemos el punto 3 que está también a otro octavo más, o sea, un cuarto de la luz. Y después tenemos el punto 4 que está directamente ubicado a la mitad de la luz del otro lado. Y en cada uno de esos puntos también tengo el momento MI. De vuelta, igual que antes, entonces multiplicando el factor de multiplicación por los coeficientes voy a obtener el valor del momento en esos puntos. Esto si lo quiero hacer con la tabla de bares. En nuestro caso, las condiciones de borde que vamos a resolver dentro de Flex serían las siguientes. Como vamos a tener 3 zonas de cargas, ¿sí? Necesariamente voy a tener que definir 3 regiones. Entonces voy a definir una región 1 que va a ser todo el contorno. Y a esa región 1 le voy a colocar, digamos, el peso propio, ¿sí? Y también le voy a colocar la sobrecarga de 202 kN por metro cuadrado, ¿sí? Después voy a definir una zona 2 o región 2, que va a ser esta parte amarilla, que la voy a extender hasta, digamos, la pared dijimos que tenía 20 centímetros de espesor y está ubicada en el medio, es decir, la mitad sería 2 metros, o sea, 10 centímetros para cada lado, ahí estaría la pared. Vamos a definir esa región 2,
hasta la coordenada 1,9 de x, ¿no? Y esa carga le vamos a poner 5 kN por metro cuadrado. Recuerden que flex lo que hace es sobreescribir el valor de las condiciones de borde, de tal manera entonces que no es que se va a sumar a estos 2 kN que tenía de antes de toda la placa, sino que va a cambiar estos 2 que están en esta zona, los va a cambiar por este 5 que yo pongo acá. Y finalmente una zona 3 o región 3, que va a ser la pared, y que en este caso vamos a ponerle la carga o la tensión que está actuando en ese punto, que es 36 kN por metro cuadrado, en este ancho de 20 centímetros y longitud 4 metros. Por supuesto que vamos a tener en el borde exterior de la región, de cualquiera de las regiones, en esta zona, en esta zona, en esta y en esta, siempre vamos a tener la condición de borde simplemente apoyado, porque en este borde exterior sí tengo vigas en las cuales apoya la placa. Entonces la condición de borde será en esos lugares valor de W igual a 0, load U igual a 0 y load B igual a 0. Mientras que en los bordes internos, como son bordes internos, voy a poner la condición de como si fuera un borde libre, es decir, load U igual a 0, load B igual a 0 y load W igual a 0. No están indicados aquí, pero vamos a hacer eso en cada uno de los bordes interiores del sólido. Vamos a ver entonces cómo resolvemos esto dentro de Flex. Bueno, comenzamos con el desarrollo de Flex. Entonces ponemos la primera parte del programa es exactamente igual que la que hicimos anteriormente. Solamente va a sufrir modificaciones a partir de la zona de los bordes. O sea que ponemos todos los valores igual que antes. El espesor de la placa. Lo único que hemos hecho es cambiar las unidades. Acá tenemos el módulo de Young en 2 por 10 a la 7 kN por metro cuadrado. Después todas las ecuaciones y definiciones son exactamente las mismas. Hemos puesto el peso específico en la dirección Z en menos 24 kN por metro cúbico. Eso vale para todas las regiones. Y vamos a empezar con la definición de los bordes. Entonces, vamos a hacer una instrucción entre el plano Z igual a 0 y Z igual a H. Tenemos entonces los bordes, la región 1. La región 1 entonces vamos a definir sobre la superficie 2, la superficie superior, una carga en el sentido W de menos 2 kN por metro cuadrado, que es la carga de la azotea accesible. Y aquí empezamos en 0, 0 y vamos a dibujar entonces con la condición de borde simplemente apoyado una placa que tiene 4 metros en el sentido del eje X y 4 metros en el sentido del eje Y. Y allí cerramos entonces la primera placa. Coincide con lo que estábamos viendo antes, es decir, dibujamos una placa que tiene 4 metros de lado y con la carga de 2 kN por metro cuadrado. Es decir, hemos definido el contorno exterior. Vamos a ver cómo seguimos esto en Flex ahora definiendo la región 2. Entonces, la región 2 tenemos sobre la superficie 2 una carga de menos 5 kN por metro cuadrado. Y empezamos entonces. Start 0, 0. Ponemos la condición de borde simplemente apoyado. Value de W igual a 0, load U igual a 0, load B igual a 0. Dibujamos una línea hasta 1,90, 0. Es decir, antes de que empiece la pared divisoria. Después vamos a definir un borde libre, porque es un borde interno, con la condición load U igual a 0, load B igual a 0, load W igual a 0, que es lo que aparece aquí, este borde, desde acá hasta acá, va a ser una condición de borde libre. Entonces, definida la condición de borde libre, dibujamos hasta 1,94, ¿sí? Y ahora volvemos otra vez a la condición de borde simplemente apoyado. Tenemos que dibujar este segmento. Y después, a continuación, vamos a cerrar la región. Definimos la condición simplemente apoyado, ¿sí? Y a continuación hacemos una línea hasta 0,4 y hasta finalizar.
Para dibujar la región 3 me voy a tener que parar acá en 1,90, definir este segmentito hasta 2,10 como simplemente apoyado, este segmento como si fuera un borde libre, este segmento entre 2,14 y 1,94 como simplemente apoyado, y voy a tener que cerrar la región con este borde como si fuera un borde libre. Entonces en la región 3 tengo sobre la superficie 2 una carga de menos 36 kN por metro cuadrado. Tomamos el inicio en 1,90, ponemos la condición borde simplemente apoyado y dibujamos un segmentito hasta 2,10. Ponemos la condición de borde libre y dibujamos una línea hasta la coordenada 2,14. Volvemos a poner la condición de apoyo simple y dibujamos una línea hasta 1,94 y finalmente ponemos la condición de borde como libre y cerramos la región. De esta manera, si verificamos, nos han quedado definidas tres regiones. Una región con una carga de 2 kN por metro cuadrado, una región con 5 kN por metro cuadrado y otra con 36 kN por metro cuadrado en la zona central. Bien, lo siguiente que vamos a hacer entonces es indicarle que me aplique el error de cálculo a calcular mx y vamos a plotear entonces la grilla, vamos a plotear un diagrama de momentos mx en el centro de la placa entre 0,2 y 4,2, que sería por acá, que me plotee un diagrama de MI entre 2,0 y 2,4, es decir, justamente debajo de la pared, que me dibuje un contorno de la deformada, una línea de curva de nivel de la deformada, las curvas de nivel de MX, las curvas de nivel de MI, las curvas de MXI de nivel, y finalmente que me haga un diagrama de MXI de 0,0 a 4,0, que sería el diagrama de MXI sobre este borde, y un diagrama de MXI de 0,0 a 0,4, que sería sobre este otro borde. Bien, luego de 1 minuto 18 segundos y haber hecho 4 grillas, generando 10.944 nodos y 32.832 ecuaciones, incógnitas, ha llegado a resolver el cálculo con un error de 1,35 por 10 a la menos 3. Habíamos fijado un error de 2 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cómo sería la deformada. Vamos a rotar el elemento. Bueno, lo primero que vemos es que, evidentemente, al tener más carga de este lado, aquí, digamos, hay una deformación, digamos, que no está simétrica, sino que está, digamos, corrida desde el centro hacia la izquierda. Los bordes están rotando libremente, y eso se puede ver aquí, el alabeo, digamos, de los bordes. Se puede ver aquí como los bordes sufren la deformación del alabeo. Acá también se puede ver, esto es una línea recta, pero la línea superior no es una línea recta. En los otros bordes pasa lo mismo. Tenemos este borde que está alabeado junto con el otro de atrás. Bien. Respecto de la deformada, bueno, si nos fijamos, el centro de la placa estaría en esta posición, sin embargo el máximo está corrido hacia la zona de mayor carga, con un valor de 1,9 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 1,9 milímetros de descenso. El MX le pasa lo mismo, ¿sí? Tiene, digamos, la mayor parte del diagrama está con los valores más grandes, digamos, de este lado de la placa. Fíjense que aquí estaría aplicada la pared. En la coordenada de esta estaría la pared puesta. Respecto del MI, no, el MI sí resulta simétrico, ¿sí? No tiene mayores variaciones en este sentido.
respecto del MXY, al estar la carga aplicada de este lado, en la zona central, vemos que tenemos un momento de menos 6,5 en este extremo y 6,5 en el otro extremo. Y se repiten en ambas esquinas. Cuando vamos a ver el diagrama de MX, nos damos cuenta que si bien el máximo está prácticamente en la zona central, ¿sí?, el diagrama de MX, el diagrama no es simétrico, sino que es asimétrico. De este lado tiene una forma y de este otro lado tiene otra forma. No ocurre lo mismo con el MI, que este sí es simétrico y perfectamente simétrico. Está ubicado justo debajo de la pared. Respecto del diagrama de MXY, como se ve, el punto donde no hay alabeo está corrido respecto de la posición simétrica, porque las cargas que tiene aplicadas no son simétricas. El alabeo cero está antes de llegar a la mitad de la placa. Mientras que en el otro sentido, el punto de alabeo cero sí está en el medio, porque en este sentido sí las cargas están aplicadas de manera simétrica. Bien, vamos a agregar ahora al problema una variante, que es la posibilidad de que las placas tengan huecos. En este caso puede ser un hueco para el paso de un conducto de calefacción o un conducto de ventilación, o simplemente un conducto que permita el ingreso de el aire y la luz. Entonces sería en la zona de la azotea accesible agregarle un hueco, vamos a suponer de dimensiones de 50 centímetros por 50 centímetros. Vamos a suponer que esta coordenada es la coordenada de 3 metros, 3 metros, y que agregamos un hueco a partir de ella de 50 centímetros. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en Flex. Lo tenemos que agregar a ese hueco entonces en la región 1. Para agregarlo en la región 1 e indicarle que yo quiero eliminar o quitar un sector de sólido, lo que tengo que incluir es la palabra exclude. Y a partir de allí indicarle la forma de la región y la condición de borde que le voy a aplicar. En este caso, voy a iniciar ese hueco en el punto 3,3. Y a continuación le voy a indicar la condición de borde como si fuera un borde libre. Entonces voy a copiar este borde libre. Ahí lo tenemos. Y ahora entonces voy a indicarle la geometría. Voy a hacer un line to, sería 3,5, 3. Vamos a hacer otro line to. Tres coma cinco. Y vamos a hacer un line hasta 3,5. Y finalmente, line to finish. De esta manera entonces me ha quedado definido un rectángulo que va a ser extraído, digamos, de la región 1. Vamos a ver cómo me quedó el contorno. Ahí tenemos entonces el dibujo del rectángulo que yo he extraído de la región 1. Entonces ahora vamos a repetir el cálculo. Vamos a grabar y repetimos el cálculo.
Bien, luego de 2 minutos 31 segundos, es decir, ha tardado un poco más, casi más del doble, para resolver el mismo problema con la sola presencia del hueco. Bueno, como vemos, aquí tenemos entonces la misma placa de antes, nada más que ahora tenemos la presencia de un hueco que ha cambiado, digamos, la forma del contorno que habíamos considerado antes. Bien, y como se ve también ha originado modificaciones en el diagrama de la deformada y también modificaciones en los diagramas de los momentos alrededor de la zona, tanto en MX como en MI. Los diagramas en general de los cortes de los momentos no han sufrido modificaciones, pero sí las curvas de nivel de las solicitaciones sobre la placa. Ha modificado, digamos, la distribución de los momentos MX, MI y MXI. De esta manera damos por finalizada la segunda parte del uso de FlexPDE aplicado al cálculo de placas planas en coordenadas cartesianas.